Bueno, chicos, entonces para hoy lo que tenemos en la plataforma, iniciamos tema, que es, los temas el tema básico de hoy es protocolos de seguridad para el proceso productivo. Dentro de lo que está en la plataforma y lo que está publicado, está mencionándose todo lo del protocolo de bioseguridad de COVID-19. ¿Qué pasa? Que yo quiero, Sandra, qué pena, te voy a silenciar, ¿listo? Ay, perdón, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del protocolo de bioseguridad o lo que aquí les voy a proyectar, pero no sé por qué no está habilitado si se dice que es a partir de hoy. No sé si a ustedes les aparece habilitado acá. Entonces están los lineamientos del protocolo, el S, los lineamientos del protocolo para la prevención del coronavirus. ¿Qué pasa? Mm, si bien es cierto, la pandemia, pues digamos que declarada como pandemia ya paró, pero aún tenemos el virus y el virus va a estar continuamente y debemos continuar con los protocolos. ¿Qué quiero hacer ahorita? Para que no, porque pues digamos que si bien es cierto, cuando inició la pandemia, ustedes recuerdan cómo inició todo el tema del protocolo. Ustedes recuerdan que eso fue, mejor dicho, yo quiero utilizar traje, gafas, querían utilizar Guantes, guantes, gorro, creo. o sea, Gel, alcohol. al inicio de la pandemia todo el mundo tenía pánico, ¿sí? Porque era algo nuevo, porque era algo que nunca habíamos vivido y porque era algo que para nosotros fue impactante saber que este virus llegó y atacó a muchas personas y generó muerte. Si bien es cierto, la tasa de mortalidad por COVID-19 fue baja, era baja, ¿qué era lo que pasaba? Porque al mismo tiempo se morían tantas personas, porque uno dice es baja a comparación de otras enfermedades. Resulta y pasa que el, el virus atacaba a personas con ciertas enfermedades, mmm, condiciones de salud que tenían las personas, ¿sí? Entonces, con obesidad, con diabetes, con cáncer, con personas que tuvieran VIH, atacaba más fuerte. Problemas Entonces, respiratorios. temas respiratorios. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Y a qué voy con este tema del protocolo de bioseguridad? Quiero darle un enfoque a nivel que si nos toca el día de mañana prepararnos para otra pandemia, que no sea COVID, sino sea otro tipo de virus en riesgo biológico, podamos enfrentar un protocolo, ¿sí? Porque lo que yo me estoy dando cuenta en ese momento que pues estábamos en el tema de que vamos a utilizar, que mejor dicho, los trajes, bueno, eso fue un montonón de cosas. A mí en la entidad me pidieron, ¿ustedes recuerdan las cámaras de sensores que abrían las puertas y que tomaba la temperatura y todo eso? Entonces, hubo un montón de cosas que salieron para atacar, para poder controlar este virus que al inicio fue totalmente, sí, mejor dicho, si usted no tenía eso, pues entonces usted no podía salir. Y ahorita nos damos cuenta que las medidas de prevención, ustedes se dieron cuenta que totalmente bajaron. Ahorita que estamos a un lavado de manos y un uso de tapabocas. Y ya, no más. O sea, eso fue. Entonces, al punto que voy es que quiero que nos enfoquemos y quiero que hagamos una pequeña investigación para la próxima clase. Quiero que me busquen normatividad, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que ustedes busquen toda la normativa relacionada con el protocolo de bioseguridad, toda. O sea, desde la primera norma que salió para implementar el protocolo de bioseguridad hasta la última norma. ¿Listo? ¿Qué quiero con eso? Que ustedes se den cuenta cómo fue evolucionando el protocolo, ¿sí?
Y lo que quiero es que ahorita revisemos de lo que está publicado, realmente lo que es. Me voy a basar, ¿por qué? Porque me voy a basar en esto que está publicado, porque es lo que está publicado para que ustedes hagan su evaluación. ¿Listo? Para que ustedes presenten su cuestionario. Entonces, Perdón, profe. dime, ¿Su merced me puede repetir lo de la investigación? quiero que por favor investiguen toda la normatividad relacionada con COVID-19 frente al tema del protocolo. ¿Sí me hago entender? Porque es que hay mucha normatividad, pero quiero que se enfoquen en el protocolo de seguridad. Échenle una chequeadita. Miren en los anexos qué diferencia hay entre el uno y el otro. O sea, esta norma, la primera norma nos puso aspersores, un ejemplo. Sí, les voy a dar un ejemplo. La primera norma nos dio aspersores. La segunda norma los quitó. Un ejemplo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí Sí, es claro señora. o no es claro? Porque quiero que Sí, señora. revisemos todo esto. Porque no solamente nos enfoquemos en COVID-19, sino porque más adelante puede llegar otro virus y la idea es que sepamos cómo, por lo menos, parámetros que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ahorita por lo pronto me voy a enfocar en este protocolo de prevención para el coronavirus de SOS. Ay, perdón. Listo. Entonces, en, en elaboración de cualquier documento, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de protocolos de bioseguridad, no solo, por eso no quiero que solo se enfoquen ahorita en el de COVID-19, sino que ahorita, digamos, se llegó la de viruela del mono, ¿no? Si se dieron cuenta que ahorita estamos con el tema de la viruela del mono, Sí. entonces también nos van a pedir, vamos a tener que tener unas medidas de bioseguridad para con ese tema y ya están enviando información. Ya nos están diciendo qué sintomatología, que si usted tiene síntomas, mire cómo va a ser la parte preventiva, que usted mire cómo va, que si se aísla, que si tiene temperatura, que si le salen ronchas, que si tiene estas señales, que si ha tenido contacto estrecho con personas cercanas, ¿cierto? Esos son protocolos y así nos toca actuar en todas las medidas de bioseguridad frente a temas de virus, de diversos virus que se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Siempre nos van a pedir un documento y el documento va de acuerdo a la actividad económica que nosotros desarrollemos, porque es muy diferente desarrollar un protocolo de bioseguridad para una entidad de salud, ¿sí? Para nosotros es muy diferente que, ejemplo, una entidad pública de arte como la mía, ¿sí? Y les cuento, bueno, ya quisiera que fuera mía, como la entidad pública en la que yo trabajo. Em, ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan diferente? Porque las medidas de prevención para las personas que están en salud deben ser, mejor dicho, al 100%, ¿sí? Las medidas para mí, para la entidad donde yo trabajo, pues son menores, ¿sí? Entonces, esas cosas son importantes analizarlas a la hora de tomar decisiones y saber hacer un protocolo. Yo les cuento mi experiencia, desde mi experiencia, cómo fue el COVID-19 para mí y por qué yo tomé decisiones, ¿sí? Porque yo tomaba decisiones en ese momento en la entidad donde decía sí o no, o decía esto se aplica, esto no se aplica, ¿sí? Desde la parte del análisis del riesgo. Entonces, por eso es importante que cada vez que ustedes van a tomar decisiones, analicen el grado del riesgo, ¿sí? ¿Una entidad de arte es igual a una de salud? Pues no, no es una igual. Tiene totalmente la exposición es mínima. La exposición del de salud es altísima y está en rojo constante. ¿Listo? Entonces las medidas de la empresa de salud van a ser totalmente diferentes a las mías, van a ser más fuertes, van a ser más rígidas, van a ser más exigentes. ¿Listo? Entonces, tenemos acá
En este documento está la introducción. Todo documento nos van a pedir introducción. Ahora enfocados en el tema que estamos hablando del COVID-19, un objetivo. Entonces, acá, por ejemplo, dice definir estrategias, mecanismos, cronogramas, recursos e insumos para el desarrollo de las intervenciones de bioseguridad para la protección integral de la empresa, todas sus áreas y centros de trabajo y todos sus trabajadores que sean necesarios para mitigar los efectos de transmisión del virus 19, del COVID-19. Ahora, ¿qué pasa cuando yo defino un objetivo? Recuerden que los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Acá nos está hablando de varias cosas, de centros de trabajo, de todos los trabajadores, de toda la empresa, ¿cierto? Y les voy a dar el ejemplo de la entidad en la que yo trabajo. Una cosa, y esto para que lo tengan siempre presente, ustedes, su misión, ¿cuál es? Proteger la vida de qué? De los trabajadores, ¿cierto? De sus trabajadores. Ahora, ¿qué pasa con la entidad en la que yo trabajo? Resulta que nosotros atendemos público porque nuestra actividad económica está enfocada a la cultura. Entonces tenemos diversos escenarios, planetario, Jorge Eliezer, tenemos la media torta, ¿sí? Aquí es clave. Cuando ocurre un evento como esto, que aparece un virus, que es un virus que uno dice toca de alguna u otra forma mitigar, ¿sí? Reducir la probabilidad de contagio. Ustedes tienen que enfocarse en sus trabajadores. Los protocolos de bioseguridad, en este caso, para el funcionamiento de eventos, ustedes se dieron cuenta que fue diferente que para el de los trabajadores de empresa. ¿Ustedes notaron eso? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Es más, las empresas de vigilancia, Javier, creo que trabajan en vigilancia, ¿cierto? Las empresas de Sí, correcto, profe. vigilancia y de aseo entraron en un protocolo más rígido como el de la empresa Sí, de salud, profe. porque Te puedo los, dar como una opinión. sí, Cuando claro, eso estaba claro, Javier, en ese en apogeo del propio COVID-19, eso era muy riguroso los controles de acceso. Por ajá, ejemplo, apenas se bajaban de las rutas, inmediatamente tenían que tener el tapabocas puesto, desinfección. Primero lavado de manos, desinfección. Luego que entraban a los bloques, cada 3 horas o 2 horas se lavaban las manos otra vez y tomaban abundante agua, mantener el distanciamiento. Era muy riguroso apenas comenzó. Ya ahora en el momento, lo que usted mencionó, simplemente el tapabocas y un lavado de manos, eso es todo, cambió totalmente. totalmente. Y la alarma, ¿no? ¿Cómo fue en ese momento? Fue terrible. Pues la diferencia de ahorita es que estamos vacunados. Claro, ya minimiza el impacto y minimiza el riesgo. Sí, claro, hay contagios y ahorita también tenemos un pico alto, pero si ustedes se dan cuenta, los picos ahorita están altos, pero no nos han mandado a aislar, no nos han mandado otra vez a guardar y lo que nos piden es mantenga qué, lavado de manos, uso de tapabocas en escenarios, en espacios Profe, abiertos y en aglomeraciones, y, ¿cierto? y otra cosa, profe, Ujú, importante, que es que cuando comenzó el COVID-19, era una psicosis que tenían las personas porque la enfermedad era una enfermedad nueva que aparecía, un virus nuevo, y no sabían cómo efectuaba, qué ujú, consecuencia, causa de todo eso. ujú, Y entonces era un miedo terrible que tenían las personas, pero ese virus más que todo se enfatizaba en las personas que tenían algún grado de enfermedad, ujú. porque yo me recuerdo, profe, como yo hago acá control de acceso aún, a mí se me fue el gusto, me dio como un poquito de fiebre y un dolor de espalda, eso fue todo. Mm, Y pues a mí no me pasó más nada, me curé como en 3, 4, 5 días y listo. Pero yo me asustaba cuando escuchaba las noticias que morían una cantidad de personas por COVID-19. Yo ujú. no entendía la magnitud en ese momento. Claro, es que eso fue impactante, ver que en las calles la gente se moría. Bueno, tú sabes que eso a la hora Y de más, escandalizar perdón, todo, sí, y dime. más que cuántos conocidos de uno fallecieron a consecuencias de eso. Entonces más se paniqueaba uno, porque pues igual
La verdad, uno pensaba, a mí se me murieron muchos parientes conocidos y uno decía, pucha, pero, o sea, es real, o sea, a veces uno decía, a veces se decía uno, pues es que como que exageran, pero no, ya cuando uno vivía eso con sus seres queridos, cercanos, compañeros, familia, uno decía, pues pucha, es verdad, y es duro, era terrible. Mm, terrible, tal cual. Entonces, eso puede ocurrir con otros virus más adelante. Recordemos que no estamos expuestos solo a COVID, sino a diversos virus. Ahorita lo del mono, lo del mono de, pues, la viruela del mono y diversos virus que se van a aparecer. Que yo sé que esta clase la habían enfocado como pues en ese momento. Yo me imagino que eso fue recién empezó. Se van a dar cuenta que este procedimiento tiene cosas que ya están fuera de uso. Pero al punto que voy es que ustedes son las personas que van a estar de de cara al trabajador, de cara a la empresa y de cara hacia afuera, ¿sí me entienden? Que ustedes son los que les va a tocar organizar un documento, tomar decisiones, leer la normativa, seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud. A eso voy, ¿sí? Te recuerden siempre una cosa, y es que ustedes le dan la cobertura a sus trabajadores. Ya a las demás personas, si la empresa hace otra actividad económica como la que nos pasa a nosotros, que atiende el público, tienen que regirse cada espacio de acuerdo a lo que la normatividad diga para la atención al público. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no alcanzan, su alcance no está. Nosotros, digamos que allá querían que nosotros hiciéramos todos los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Pues es que mi alcance no está para el público. Yo les decía, no, qué pena con ustedes, pero pues es que mi fin es cuidar a mis trabajadores. Ustedes, cada uno de ustedes como escenario, les toca hacer un protocolo para la atención de su espacio, ¿sí? Eso es para que lo tengan claro, ¿vale? Ahora, el alcance, pues mire, por ejemplo, esta empresa hablaba de proveedores, visitantes o sea, a toda la empresa. ¿Listo? Entonces, claro, yo sé que tengo que recibir mercancía, yo sé que tengo visitantes, tienen que cumplir mis protocolos, ¿sí? Y que ellos se acojan a mis protocolos. Y si tengo contratistas, esos contratistas deben presentarme sus protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Eso para que también, ahora, siempre exigirle a las empresas, por ejemplo, y Javier que trabaja en seguridad es testigo de que a la empresa que le presten el servicio tienen que presentarle el protocolo de la empresa de seguridad, ¿sí o no? Sí, señora, Así es. precisamente había como un cartel de pasos a seguir, algo parecido a lo de tareas críticas que pasamos en Ujú, un mural. Todos los pasos a seguir y eso teníamos que enseñárselo a a la empresa que usted menciona. ujú, tal cual. Entonces, esas cosas uno tiene que hacerlas. Exigirle a los contratistas que tengan un protocolo de acuerdo al virus que se esté dando en el momento, que cumplan con todas las medidas y estar alineados con la empresa que te está prestando el servicio. Bien, ya dentro del marco teórico, lo que son definiciones, nos vamos a la normativa, nos vamos a qué está establecido, siempre nos vamos a guiar con el Ministerio de Salud. Siempre van a ser los que nos den los lineamientos de qué debemos tener en cuenta del virus que esté actuando en ese momento. Yo le soy sincera, o sea, a mí el COVID-19 fue pucha, el COVID-19 nos partió en dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de un ritmo de trabajo donde de, siempre teníamos que trabajar de manera presencial. ¿Qué pasó con COVID-19? Nos mandó a trabajar desde la casa. Entonces, para mí esto fue un partir en dos el trabajo, ¿sí? Ya se dieron cuenta que desde la casa podíamos hacer cosas. ¿Mm? Entonces, ¿desde dónde nos vamos a alinear? Desde lo que nos diga el Ministerio de Salud, todo el tiempo. Em, listo. Entonces, siempre colocar lo que son las Profe, acerca definiciones. de eso, pues
yo tenía un comentario, pues, Dale. que creo que también es como importante, Ujú, que ahorita, digamos, casi todo se rige lo que dice somos a través de la ley del Ministerio de Salud, ujú. y en esas está que ahorita, digamos, ya cuando uno tiene COVID, ya no le van a pagar la incapacidad, o sea, ya esos días son en aislamiento, pero ya esos días ya no se pagan, Compañera, como era antes. ¿te puedo decir algo? Ujú, Mira, hace poquito mi señora se enfermó con COVID-19 precisamente, pero lo que decíamos que ya no es como al comienzo, que es tan, ¿cómo le digo? ¿Cómo se la palabra? Tan Ese, extremista, ese miedo tan tan, extremista, algo así, Tan ese miedo, riguroso, sí, tan riguroso. algo así exacto, Ujú, como antes. Entonces ella se enfermó, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Listo, fue, le hicieron la prueba, precisamente COVID-19. Para la casa, 8 días, 10 días, algo así, aislamiento. Entonces, para que te puedan pagar la incapacidad, ella tomó la incapacidad y fue, apartó una cita con un médico general. Eso se transcribe. Eso está, claro, de parte del doctor, ¿no? No es que todas las veces va a pasar, porque ujú. yo estaba presente ahí y el doctor lo dijo. Hizo esta vez debido a que tuviste COVID-19, a prueba real que sí, y le transcribió los 8 o 10 días Ujú, como incapacidad y se los pasó a la empresa y la empresa los aceptó. Pero que el mismo doctor mencionó que no todas las veces pasa así. exacto. No todas las veces sí se lo digo por experiencia propia. A mi esposo le pasó contrario a lo que le pasó al compañero, a la esposa del compañero. A mi esposo le pasó que tuvo COVID-19, en la empresa le pagaron, la empresa decidió ser solidaria, le pagó 4 días y los otros 4 días no se los pagaron. ¿Listo? Pero eso pasa por la misma normatividad. Entonces, y pues porque obviamente económicamente una EPS, tanto un empleador como una EPS, pero siempre termina siendo perjudicado al trabajador. ¿Por qué también tomaron esa decisión? Porque es que uno se puede enfermar de COVID-19. A mí me dio 2 veces. A mí me ha dado 2 veces. Eh, en el embarazo me dio. Y aquí, en el embarazo, pues me sacaron la prueba por lo que estaba embarazada. Pero recordemos que ya ahorita las pruebas no las están haciendo. Ya si tú tienes sintomatología asociada a gripa, se va a tener cuenta como si fuera COVID. Entonces, digamos, no, yo tengo como, uy, tengo congestión nasal. Ah, aíslese. Tengo como congestión, tengo malestar, tengo, aíslese. Es lo que dice la norma actualmente, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que cuáles son las medidas que se están tomando y tenemos que ser claros con los trabajadores. Me parece muy válido lo que dice la compañera, ya no están pagando. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ser consciente y tiene que ser, y uno tiene que ser claro con la gente, porque la gente siempre le impacta el bolsillo, nos impacta. O sea, es que a uno que nos remuneren 7 días, eso es el descuadre más hijo de madre para uno. ¿Sí? Entonces, siempre ser claros con las personas de acuerdo a la normativa y explicarles el por qué normativamente no lo están pagando. ¿Listo? Bueno, dentro del mismo documento encontramos un marco legal. Siempre es importante mencionar toda la norma, todo el historial de la normativa relacionado al tema que estoy documentando. ¿Listo? Entonces, por eso sí es importante que revisemos cómo va la normativa actualmente. Acá describen a la empresa, a qué se dedica, ¿sí? Eh, y ya, y están los nombres de las personas como tal, la parte técnica, en fin, eso ya es más descripción de la empresa que ustedes tienen. ¿Qué medidas propias de la organización? Entonces, acá, como les mencionaba, el trabajo en casa, y esto fue algo que nos dio COVID-19, es que nos dio la opción de abrirnos un poco más allá al desarrollo tecnológico. Y acá viene la implementación del teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. Son 3 definiciones diferentes, ¿sí? Para que ustedes los tengan presente. ¿Por qué trabajo en casa, teletrabajo y trabajo remoto son diferentes? Porque el teletrabajo o sea, está por normativa y tiene unos requisitos específicos para decir que es teletrabajo. Teletrabajo se le da a la persona que tenga
Un ejemplo, hijos, familiares de primer núcleo que tengan alguna enfermedad y que dependan del cuidado de usted, ¿sí? Un ejemplo para que le den teletrabajo. Mm, porque tiene un hijo, porque tienen su papá o su esposo, Dios no lo quiera, que tienen una condición de salud que depende de su cuidado, entonces les pueden dar teletrabajo. Para hacer teletrabajo también tiene unas características y es que el empleador le tiene que dar como pues acá tenemos una compañera que hacía teletrabajo porque estaba embarazadita y tenía alto riesgo, ¿está acá hoy? Bueno, Yo, profe, yo sí, continúo aún desde casa, ya eso, todos los mandaron, pues algunos los mandaron ya para la oficina y todo. exacto, Yo continúo en casa. De hecho, exacto. esa gente debe estar aburrida conmigo porque ahorita el 22 me dio COVID y me incapacitaron. Y ahorita estoy incapacitada porque ayer rodé por las escaleras Santo Dios, ¿estás bien? y sí, tengo las rodillas inflamadas, tengo el ¿Y tu tobillo bebé? inflamado. El bebé está bien. Dios Estuve hasta santo. las 12, hasta la 1 estuve en la clínica hoy, pero no, esa gente yo me imagino que debe estar súper aburrida conmigo. No, pues nada, no pueden hacer nada. Finalmente a ti te tiene que pagar la EPS, la incapacidad. Pero Sí, bueno, pues hasta el momento, todas las incapacidades pues las han pagado por ¿mm? parte de La EPS. la EPS, sí Ujú. señora. Entonces, un ejemplo, ya está en trabajo en casa, pero tú estás en teletrabajo o trabajo en casa. Trabajo en casa. Trabajo en casa. Entonces, Ujú. bueno, ¿cuándo defino yo que es trabajo en casa? La definición también menciona que trabajo en casa es cuando el empleador decide, en este caso como la compañera, por su condición de salud, decide dejarla trabajando en casa, pero la mayoría de cosas, ella es la que pone todos los recursos. Ahorita pues le tenían mesa y le tenían cosas, pero pues ya sabemos qué ha pasado porque ya nos ha contado. Ahora, y trabajo remoto, el trabajo remoto es que yo puedo estar en cualquier parte del mundo haciendo mi labor como tal y no cumplo con características específicas de un horario, ¿sí me va a entender? Sino pues ya lo que como tal mi trabajo yo lo hago en cualquier momento y lo desarrollo y lo entrego, ejemplo. Entonces son definiciones diferentes. Eso yo lo debo decir si entro en mi protocolo por las condiciones del virus que esté dando actualmente, tengo que meter trabajo en casa, teletrabajo o trabajo remoto, debo dejar escrito qué medidas de seguridad van a implementar. Si bien es cierto, yo no voy a poder ir a mirar la casa perdón, ¿me recuerdas tu nombre, compañerita? ¿Mío? Sí, Sandra. Sandra. Si bien es cierto, yo no puedo ir a mirar la casa de Sandra cómo está trabajando, yo debo dejarle unas recomendaciones a Sandra para que las tenga presentes en el momento de desarrollar su tarea en casa, ¿sí? Que por favor tenga una silla adecuada, que por favor tenga una mesa adecuada, que por favor tenga un descansapiés, que por favor tenga un elevador, ¿sí? Diversas cosas, ¿sí? Diversas cosas. Entonces, entonces, em, pasa que yo voy a dejar de escrito ese tipo de cosas. Mm, el teletrabajo, el empleador debe colocar mesa, computador, debe pagar el servicio de la luz, el agua e internet. Obviamente no todo, un porcentaje por el uso de esos servicios, ¿sí? Por eso se define como tal. Entonces deben describir qué medidas de bioseguridad van a establecer para cada una de esas modalidades, si quieren. ¿Listo? Mire, por ejemplo, acá ellos dieron para trabajo en casa. Elija un lugar apropiado para trabajar en casa. Conserve una postura adecuada. ¿Qué fue lo que pasó con este tema de trabajo en casa? No sé si a nosotros fuimos los únicos, pero cuando dicen, no, todo el mundo trabajar desde la casa, nos daban desde las 7 de la mañana hasta las 8, 10, 9, 11 de la noche. ¿Qué pasó? Hubo un estrés porque ya querían que uno estuviera conectado todo el tiempo, ¿sí?
Hubo Entonces, como colapso laboral. sí, un colapso terrible. Entonces, psicosocialmente, pues, nos vimos afectados. Y nos tocó empezar a implementar estas medidas para poder establecer horarios de trabajo en la casa y que eso no nos afectara la parte emocional, ¿sí? Y la parte psicosocial. Entonces ya dejamos un lugar apropiado en la casa, unas posturas, todo el tema de pausas, ¿sí? El manejo del correo electrónico y reuniones virtuales, o sea, definitivamente defina un espacio, agéndese, trabaje en un espacio donde el ruido no le afecte, donde usted pueda estar tranquila, ¿sí? Como este tipo de cosas, porque eso también son riesgos que se nos adicionan al del COVID, ejemplos del COVID, ¿no? Sino que no solamente fue el COVID-19, sino la parte mental de las personas que se vio afectada. ¿Listo? Si va a hacer trabajo, digamos, un ejemplo para las personas que de pronto tenían que trabajar presencialmente. Un Javier, vámonos ahí. Javier le tocó trabajar de manera presencial, ¿cierto, Javier? Que no hubo COVID-19 para usted, sino No, que le profe, tocaba. esa norma no se nos implementa a nosotros. Nosotros, sea domingo festivo, llueva, truene, relampaguee, tenemos que trabajar. Exactamente. Entonces, si yo tengo trabajadores de forma presencial, pues mis medidas deben ser ¿qué? Más rigurosas, porque obviamente estoy colocando a mi trabajador de frente al riesgo. ¿Listo? Entonces, eso también es importante. Bueno, sensibilizaciones y capacitaciones. Ustedes deben definir claramente cómo van a empezar a entrar a sensibilizar a sus trabajadores frente al COVID. No hablo del COVID, pero no frente al virus que en el momento se esté transmitiendo. Entonces, llevarlos a la conciencia, utilizar los medios virtuales, las herramientas virtuales, el chat, utilizar los medios de comunicación de la empresa para llevarlos a ser sensibles frente al tema de prevención y protección. ¿Listo? Siempre se deben definir unas responsabilidades. ¿Por qué? Porque asimismo, esos roles, cuando yo dejo definición de responsabilidades, la gente asume. ¿Sí? La gente entiende que tiene la responsabilidad de estar atenta, ¿sí? ¿Listo? Porque es que eso es importante. El empleador tiene unas responsabilidades y el trabajador tiene otras responsabilidades. En seguridad y salud en el trabajo todo está con norma. Si nosotros como trabajadores no cumplimos las medidas de seguridad, nos pueden sancionar, nos pueden despedir, nos pueden decir hasta luego, hasta aquí llegan ustedes. ¿Listo? Y eso es importante que la gente lo tenga claro. ¿Listo? Entonces, tenemos acá dirección y líderes de áreas. Entonces toda la empresa tiene una responsabilidad, deben dejarlas descritas. Todo lo que no, o sea, lo que no está escrito no se sostiene. ¿Listo? Pónganle las responsabilidades a los jefes, a los supervisores, a los trabajadores, para que ellos sean conscientes de que tienen que cumplir. ¿Listo? Ya describir las medidas de prevención frente en el lugar de trabajo y en los puestos de trabajo. Ya definir si hay técnica, ejemplo acá, la técnica de lavado de manos. Uy, si nos dieron palo con esto, ¿no? Dios mío, no sé si les pasó, pero a mí me pareció que ya era súper Sí, ya lavado de exageraban. manos. Lavado de manos. ¿Cómo? No, 3 profe, minutos. y no solamente el lavado de manos, sino ese Tapabocas. alcohol que se echaba uno, Sí. cada rato No, alcohol, y imagínate. también que tenía que comprar en la empresa unos tapetes especiales
Sí. y el alcohol en el zapato. Ah, no, primero fue como que blanqueador en los zapatos y luego el alcohol y bueno, y un desinfectante especial en el tapete. Mm, Y la maleta llena de ropa para cambiarse cuando uno llega a la sí. oficina. Ay, Ahorita todavía hay unas empresas de flores que les habían quitado en Guacarí, donde yo trabajé en ese entonces. Ellos tenían que llegar salirse con el uniforme. No podían cambiarse, no podían tener acceso al locker, no podían. Creo que todavía están con eso. Ok. Es ejemplo de ese tipo de cosas. Ay, es que tengo que ir muy chiquitín. Listo. Entonces, este tipo de cosas ustedes la tienen que tener presente. ¿Listo? Ay, Dios mío, Dios. Ay, Dios. Bueno, chicos, yo les cuento que... Toma. Les cuento Tranquila, que... profe, conténtalo primero, conténtalo. Sí, ya. Les cuento que debido al tema del bebé, em, probablemente... Ah, ¿ustedes cómo les fue ayer con la clase con Wilmar? Señora, ¿Cómo Bien, les fue señora. bien pues ayer? fue chévere porque explicó toda la normativa ay, se me olvidó cuál es que es, y De la riesgo eléctrico. de riesgo eléctrico y dio como los datos de la resolución para que nosotros Ujú. verificáramos. Ah, bueno. Pero estuvo muy interesante. Ah, bien. La, Si Dios permite, él me va a estar apoyando en las clases, em, porque pues obviamente definitivamente el bebé me exige más tiempo. Entonces sí, por más que quiera tener esos tiempos de medidos, no ha sido bastante difícil. Entonces ahí les cuento que probablemente Wilmar va a ser la persona que me apoye en ese proceso. ¿Listo? Para que sepan, ¿vale? vale, Y no se les agarra. Dime. profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que hoy le pregunté a este chico de allá de la fundación Sí. en cuanto a lo del seminario ese que hay que hacer. Me dijo que a partir de la próxima semana ya posiblemente pasarían los links para Sí. la inscripción. Una vez uno inicie esos cursos, ¿deja de ingresar acá o cómo es ahí? Porque No, pues por lo que veo todavía me faltan temas acá por ver contigo. no, ustedes tengo entendido que siguen, ¿no? Siguen porque ustedes, o sea, les falta temas. Sí, claro, a mí Sí. me falta, pues por lo que veo ahí faltan bastantes temas todavía. Ujú. Sí. Ok, vale, profe, Listo. gracias. Entonces, la vez pasada lo vieron alterno a nosotros con clase. Ellos iban viendo su seminario, pero también estaban con nosotros en clase. Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, íbamos definiendo como las medidas de bioseguridad en ese tema técnica de lavado de manos. Ya sabemos cómo, yo no voy a contarles cómo se lavan las manos. Otras medidas, el uso de gel, eso también se daba, digamos, en el caso donde no había posibilidad de agua y jabón. ¿M? Elementos de bioseguridad. Entonces, acá ustedes deben definir de acuerdo a la empresa. Miren, nosotros definimos, por ejemplo, al inicio nos querían meter, ustedes recuerdan ese traje blanco, el tape que utilizaban los médicos. Al inicio todo antifluido. el mundo quería utilizar ese antifluido. Eso es carísimo. Yo Ese, utilicé de esos. ese elemento cuesta, es muy costoso. Los tapabocas N95, carísimos. Sí. Entonces, no, que necesitamos de eso. Yo decía, no, pero es que si nosotros no estamos atendiendo pacientes con COVID, o sea, y yo me opuse, o sea, yo desde seguridad y salud de trabajo, yo dije, no, venga, hagamos un análisis del riesgo y vemos, porque es que cómo me voy a hacer una inversión tan alta, porque es que invertir en esos elementos es altísimo, y después vaya justifique porque usted invirtió en un sector público,
usted invirtió toda esa plata si no era necesario. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes van a tener que analizar muchas veces ese tipo de situaciones. ¿Bien? Ustedes van a tener que analizar ese tipo de situaciones donde digan, oiga, venga, sí, definitivamente toca invertir o definitivamente no. ¿Listo? Entonces, em, entonces, elementos de bioseguridad es poner de acuerdo a las personas que están ahí. ¿Qué otra cosa que tenemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, mi amor. Dame un segundo. El tipo de tapabocas también es importante. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba un ejemplo, que es que el médico, claro, el médico está de la cara el médico está de cara al virus, pues obviamente, deme un segundo y le pido yo a mi esposo para que me lo ponga. Dame un segundo. Will, ya mi vida, ya. Will, ven amor. ¿Estás en clase? Sí. Tiene gasecitos, tiene gasecitos. Bueno, Bueno, estamos acá. Listo. Ay, qué pena con ustedes, pero nos toca así. Entonces, entonces les estaba diciendo, frente a las medidas de tapabocas, mire, siempre evalúen si es necesario. El N95, un ejemplo, me pareció, costaba una unidad 17.000, 18.000, 20.000 pesos. Imagínense, yo tenía mil personas, pues obviamente es un recurso muy alto. Entonces empezamos a analizar y a pedir a la ARL que nos analizara si era necesario. Y nos dimos cuenta que no era necesario porque pues obviamente nuestra exposición al frente al riesgo era mínima. Entonces, siempre que ustedes hagan este tipo de procedimientos o de protocolos, evalúen ese tipo de cosas, ¿listo? El, 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 y no se dejen creer que tiene que ser, porque pues ustedes pueden evaluarlo con expertos en temas frente al riesgo, ¿listo? Profe, pero en eso, como digamos, su merced dice que no había necesidad de esos protocolos, ¿De ese ¿cómo? tapabocas? Sí, de todo Porque lo que su merced estaban dice los que otros le... tapabocas, por ejemplo, estaba el Ajá, desechable que funcionaba igual, ¿sí me entiendes? O sea, yo no sí. tengo personal médico, pues yo no le voy a poner, o sea, si bien Ah, es ok. cierto, yo no tengo personal, si tengo personal médico, claro, Personal de salud. N95, porque está de frente al riesgo, pero si Ah, no, ok. pues un ejemplo, no, pues es que la persona va a la oficina, no, pues póngase tapabocas desechable, ¿sí? Que Ah, ya. funciona igual, funciona, pues no igual, pero porque el otro tiene más horas de durabilidad, pero yo con un tapabocas desechable puedo trabajar. ¿Sí me hago entender? Es siempre Sí, analizar, señora, siempre es ya le entiendo. importante analizar ese tipo de situaciones. Listo. Mm, indicaciones para el uso de tapabocas. Esto ya es como el uso de... acuérdense que también salió el tapabocas de tela, ¿sí? El uso de los guantes. Entonces, dependiendo el elemento que ustedes van a utilizar para el virus que esté en ese momento, ustedes tienen que describirlo, cómo se va a utilizar, cómo se debe corregir, cómo se debe disponer la disposición final de esos elementos. Recuerden que todo lo que está contaminado con virus tiene que irse en una disposición final diferente a lo normal,
¿sí? A los residuos normales. Em, Acá pues los elementos de protección personal básicos que tenían para esto. Medidas de limpieza y desinfección. Acá se tienen que apoyar con la empresa de limpieza de servicios generales. Ellos deben tener su protocolo de bioseguridad, exigírselo también. Importante, alinear el protocolo de desinfección y limpieza. Entonces ellos deben decidir cómo lo limpian, cuántas veces al día, a la hora, a la semana se debe limpiar. ¿Listo? Posteriormente, con la empresa de vigilancia también es importante ponerse de acuerdo para que estén alineados todas las empresas que están trabajando en la misma empresa. Manejo de los residuos, como les decía, no todos los residuos se manejan de una forma igual. Entonces, en este caso, los tapabocas iban en ciertas bolsas, los guantes en ciertas bolsas, donde se deben depositar y disponer al final. ¿Listo? Distanciamiento social, lo que nos pedían en ese momento era 2 metros, ahorita es 1 metro y ahorita pues que ya nadie guarda distanciamiento, pero si se requiere pues tomar las medidas en las oficinas, en los espacios de marcar. Uso de espacios comunes, bueno, el tema de alimentación también era importante porque nos teníamos que retirar el tapabocas, entonces disponer de un lugar donde hubiese, pues que sea ventilado, cuántas personas en una mesa, qué medidas de bioseguridad se van a colocar a la hora de manipular el horno microondas, los comedores comunes, todo eso. Los usos de baños. Trabajadores con comorbilidad, pues toca tener en cuenta qué recomendaciones nos da el Ministerio de Salud para esas, de acuerdo al virus que esté actualmente en un futuro, porque no sabemos qué más adelante que viene, pues ustedes tienen que saber qué personas pueden ser más sensibles a ese virus, ¿sí? Y qué medidas se van a tener en cuenta con esas personas, ¿listo? Y se debe dejar descrito. Contratistas y visitantes, pues que se tendrán que acoger a los protocolos de bioseguridad. Las medidas de desplazamiento, las recomendaciones que siempre, entonces, no, coger Transmilenio, coger bus, coger el vehículo personalizado, no, que patineta, que bicicleta, todo eso también se debe dejar descrito. ¿Por qué yo debo dejar descrito todo eso en un documento? Porque ese documento va a ser auditable, ¿sí? Y todo lo que usted escriba, todo se tiene que, pues, obviamente lo van a revisar. Miren, digamos acá, esto fue recién salió lo del COVID porque es que hay medidas al salir de la casa. Imagínense. Esto es recién se pasó lo del virus. Medidas al llegar, recuerden que llegaba uno y se tenía que retirar toda la ropa en la puerta, prácticamente. Medidas que deben adoptar trabajadores al convivir con personas de alto riesgo. Si en su casa había personas con comorbilidad, ustedes cómo tenían que llegar, el protocolo de limpiarse para tener contacto con ellos, mantener un distanciamiento, todas esas cosas. Listo. Manejo de casos sospechosos y cómo se van a actuar dentro de la empresa. Entonces, ustedes de pronto, no, la viruela del mono llegó a mi empresa, ¿cómo voy a manejar el protocolo de bioseguridad para la viruela del mono? En caso tal de que llegue un caso, un compañero, ¿cómo, a dónde lo voy a aislar? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿A quién tengo que llamar? Es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que tienen que hacer protocolo para esta enfermedad. Listo. Entonces, ya como tal el documento, los documentos internos relacionados y quién lo hizo y quién lo autorizó. Entonces, chicos, yo realmente voy a dejarles este espacio. Les pido por favor que para dentro de 8 días tengamos claro la normatividad actual de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, yo les pido por favor que investiguen. Hay mucha normativa para todo lo del COVID-19 y para lo del protocolo. Tenemos 3 sesiones de protocolo. Yo voy a hablar con la coordinadora para ver si tomamos 2 horas en otro tema, porque considero que esto es un tema que pues 6 horas es demasiado para un tema de protocolo de bioseguridad. ¿Listo?